tarde. Bueno, dijimos que más allá de la consigna navideña, si aman o odian la Navidad, íbamos a hablar un poco de la agenda política, vamos a hablar de reforma laboral. Hay mucha resistencia al proyecto impulsado por el gobierno, se habla de cambios en vacaciones, cambios en aportes, un montón de cambios que van a hacer que la vida de los trabajadores cambie drásticamente o quizás se va, para algunos, a adecuar a algo que ya está sucediendo. Y vimos gritos en programas de televisión, por eso vamos a tratar de que sea amena la conversación. Vamos a tratar de que salgan ideas de esta conversación. Estamos en comunicación con Dante Camaño, representante de los empleados gastronómicos de la ciudad de Buenos Aires. Dante, ¿cómo le va? Pablo Blanco y Pedro Llanelo lo saludan. Muy bien. ¿Todo bien? Tenemos entendido que usted se diferenció de la CGT y salió a apoyar el proyecto del gobierno, por lo menos en parte. ¿Usted cree que la reforma laboral que se presentó es buena o mala? Ay, Pedro y Pablo, Sí, qué sí. lindo, es un dúo bíblico. Sí. Mire, podemos discutir y podemos debatir, porque acá la gente se olvidó de conversar, de debatir, de intercambiar ideas. Todo se ha vuelto insulto y grito. Si tenemos un país en donde tenemos muchísimos desocupados, donde tenemos una delincuencia que es terrorífica, donde hay en este momento un montón de barrios donde la gente no puede salir a la calle porque tiene miedo o vive encerrada. Si hay una inflación que nos mata, si los salarios son malísimos, si encima de eso estamos decayendo en materia de cultura y en todos los órdenes de la vida, ¿alguien puede ser tan necio que pueda oponerse a cambiar esto? Y en medio de todo eso están las cuestiones laborales y sindicales. Y, por favor, no la confundamos. Una cosa es que tengamos algún sindicalista sinvergüenza y millonario, y otra cosa es el sindicalismo. La mayor parte de los sindicalistas son gente muy decentísima, que trabaja, trata de hacer las cosas bien. Ese es el derecho sindical. Y después está el derecho laboral, que es otra historia. Es la relación entre los empleadores y los trabajadores, que está funcionando mal, porque en un país donde más de la mitad de la gente está en negro, quiere decir que está funcionando mal. Entonces, nadie puede ser tan necio de negar que hay que cambiar esto. Claro. Porque tenemos que charlar sin gritar, sin insultarnos, y cómo hacemos para que cambie para mejor. Porque para que cambie, para que aplaudan a algún político, algún diputado, algún charlatán de esos que sobran, esos que gritan, mi sangre por los trabajadores, como si los trabajadores fueran vampiros que necesitaran sangre. Porque quieren gente que piensen y trabajen para ellos. No necesitamos eso. Necesitamos mejorar, y para mejorar hay que trabajar de una forma diferente a como estamos ahora, porque como estamos ahora la cosa no funciona. Ahora, aparte, ¿saben una cosa? Estamos hablando mal cuando hablamos de cambios en lo laboral o reformas laborales o como modernización laboral o como le quieran llamar. Hay muchas circunstancias que hacen que no alcance. Por más que usted me haga la reforma laboral más hermosa del planeta y me ponga las mejores leyes laborales que pueda haber, si no se cumplen y si no hay trabajo, eso no sirve. Ahora, Dante, tiene que haber otras circunstancias. Dante, ¿usted cree que con esta reforma, de alguna manera, con alguno de los cambios introducidos, como por ejemplo el blanqueo de los trabajadores y demás, esto puede llegar a generar un efecto contagio y que haya más trabajo? ¿O si no viene acompañado de una reactivación productiva, va a ser difícil? Es que por sí solo no cambia la ley. Miren, es que me encanta Pedro y Pablo. ¿Saben una cosa? Porque aparte yo soy viejo, ¿no? Y me acuerdo de un conjunto, de un dúo que había en mi época. Sí. Cuando ¿Cuántos años tiene, Dante? La canción de la bronca, la marcha de la bronca. Claro, 7-3. 7-3. Vos sabés que, ¿saben ustedes, muchachos, que es como si, miren qué genio que somos. En su programa vamos a proponer algo que es maravilloso. Vamos a imponerle a la Cámara de Diputados y Senadores que lo aprueben en la ley. Que diga que todos los argentinos vamos a ser felices. Sí, podemos hacer la ley. ¿Y cómo hacemos para ser todos felices? Pues es lo mismo. Una legislación laboral sin trabajo y sin posibilidades reales no sirve. Hay muchos chantas, hay muchos corruptos y hay muchos ignorantes hablando de este tema. ¿Quiere que le cuente algo, Pedro y Pablo, queridos? ¿Sabe una cosa, mi sindicato?
yo pertenezco a un gremio donde el 80% de los trabajadores están empleados en pequeñas y medianas empresas. Sí. Y tenemos mucho derecho, es cierto, pero ¿sabe cuánta gente cobra? ¿Cuánta gente cobra de todos los juicios de despido que tenemos? Menos de la mitad, porque pasan por la primera instancia, la segunda instancia, pasan años, y cuando termina el juicio, resulta que la empresa quebró, se fundió, el tipo cambió, se fugó, o simplemente cambió de firma, y el pobre obrero no cobra nada. Claro, bueno, fue famoso el caso de Piegare, ¿no? Que es un restaurante muy conocido de La Recoba, que dice que va a tener que cerrar porque no puede pagar el juicio. Bueno, eso es una casualidad porque ese es un restaurante bueno, pero hay miles que son mucho más pequeñitos. Sí, sí, y obvio. le cuento otra historia. ¿Saben una cosa, muchachos? Y nadie la está diciendo porque el gobierno ni siquiera defiende las pocas cosas buenas que se le ocurren. Porque como están en sus internas, y es su problemática que es verdaderamente desastrosa, que deberían preocuparse más por otras historias, porque hablamos de forma grosera y agresiva y no explicamos la realidad de la gente. Mire, por lo menos en las pequeñas y medianas empresas, más de la mitad, todos los juicios se ganan, porque nosotros tenemos una legislación muy favorable al obrero. Pero más de la mitad no se cobran porque se fundieron, los tipos se fueron, son insolventes, bueno, por eso. Y de los que se cobran, ¿saben cuánto se lleva el obrero? Menos del 40% de los pocos que se cobran en segunda instancia. ¿Saben por qué? Porque todo lo demás se lo llevan los abogados de la empresa, los abogados del obrero y los peritos, que cobran una fortuna. Entonces a veces uno se ríe, un juicio de 7, 8 años, el abogado que estuvo 7, 8 años detrás de ese juicio, cobra 100, y el perito que estuvo 2 horas cobra 200. Ahora, Y encima de eso, mi querido Pedro y Pablo, para que su público lo entienda, hay un sistema de reajuste, hay un sistema de ajustarlo por el transcurso del tiempo. O sea, actualización e intereses. Hay acá otra perlita. La actualización e intereses de los honorarios es un interés muchísimo más alto, que es el doble del que se le da al obrero. O sea que el pobrecito obrero, que fue el que en realidad trabajó, no cobra. Y cuando cobra, si tiene la suerte, cobra un 40% o menos, porque el resto se lo lleva a los gastos del juicio. ¿Qué tal? Qué linda justicia, ¿no? bueno, ¿Y eso no hay que cambiarlo? claro, ahora Dante, la otra consulta que le hago es, algunos de los defensores del proyecto del gobierno, lo que, más allá de decir el enunciado que es para generar empleo, lo que hablan es de la facilidad que va a tener para despedir al trabajador. ¿No le preocupa esa parte y los gastronómicos, que usted representa a los gastronómicos? Me preocupa que la gente cobre, no el despido, porque la ley argentina ni la Constitución prohibió jamás los despidos. Lo que hace es tarifarlos. Pero aparte, es todo una incapacidad que tiene en este momento el gobierno de transmitir cosas y la avivada de unos falsos defensores de los humildes, que son pésimos defensores. ¿Sabe por qué? Porque parece que estamos jugando un juego perverso donde a algún empresario le dé placer despedir. ¿Sabe una cosa? Tengo más de 53 años en el gremio. He trabajado de niño, de los 6 años, cuando no había estas cosas que hay ahora, que los chicos no pueden trabajar. ¿Usted se cree que alguien tiene ganas de despedir a un obrero bueno con lo que cuesta conseguir un buen cocinero, un buen parrillero, un buen mozo? Y pero si le dan las facilidades para despedirlo que sea más barato, por ahí si no le dan los números o prefiere ajustar en otro lado, por ahí lo despide, por eso le pregunto. Mire, puede ser, pero para eso tenemos la indemnización. Y de todos modos, yo no creo que nadie quiera despedir a alguno bueno. Y aparte, ¿sabe una cosa? Nos está faltando gente, porque pasa otra historia. Están viniendo muchísima gente extranjera, que trabaja por sueldos miserables o está en negro directamente. Y no les importa. Y se están yendo muchos pibes nuestros. ¿Y quiénes se nos van? Los jóvenes, los más buenos, los que necesitaríamos acá. Es feísimo lo que está pasando. Y es una cuestión que no pasa solamente por la característica empresarial. De hecho, bien claro queda que yo no soy un comunista, defiendo al empresario, pero al empresario decente. Porque si hay acá muchos políticos corruptos y dirigentes sindicales corruptos, es porque hay empresarios corruptos que los compran. Sí, Si los empresarios fueran todos decentes, no habría corrupción.
A veces vemos en la puerta de los locales carteles que dicen que buscan mozo, buscan bachero, buscan... ¿Cuánto cobra hoy ¿Recuerda el básico de un mozo, de un bachero para un local gastronómico en la ciudad? Le voy a decir en cuánto estamos exactamente por los convenios. Pero los convenios son lo básico, son lo mínimo. Sí, sí. 780 si contar las extras y todo lo demás. Y un cocinero está 1.800.000. En una de 5 estrellas está más, 2.300.000. Pero la realidad es que... Mire, y se la voy a decir porque he hecho toda mi carrera en la vida diciendo la verdad. ¿Usted se cree que va a conseguir un cocinero bueno por el sueldo del convenio? El sueldo del convenio es básico. El cocinero bueno se pone a sí mismo el sueldo. Y es mucho más que eso. Y me dirá, Camaño, ¿qué me está diciendo? Le estoy diciendo la verdad. El sindicato se tiene que preocupar por los más pequeñitos, por los más humildes, por los lavacopas, por los que no tienen capacidades. Porque los que tienen capacidades hablan 5 o 6 idiomas y saben trabajar en los 5 estrellas, en los 5 tenedores, eso se discute de su sueldo de ellos mismos. Claro, lo que Mi pasa viejo que... querido, yo tengo cocineros, tengo metros, tengo conserjes que hablan 7 o 8 idiomas, que son tipos de una capacidad extraordinaria, que ganan muchísimo más que la mayoría de los patrones que tenemos. Esto es que el gremio es diferente a otro. Y la legislación argentina está mal hecha. Está mal hecha. Es como si hiciera un traje hermoso. Usted, Pedro y Pablo y yo somos tailors, somos sastres. Y hacemos un traje hermoso. Y resulta que para un jorobado. Le va a quedar mal. Hicieron leyes para el Estado, leyes para las grandes empresas. ¿Y cómo le van a meter la misma ley a la Ford que a Gallego de la esquina que tiene 5 obreros? Claro. No puede. Dante, estamos hablando con Dante Camaño, representante de los gastronómicos de Cava. Dante, ¿y cómo toma usted la postura de la CGT de este rechazo absoluto a debatir el tema y más que nada tornar una cuestión político-partidaria, ¿no? Dice el gobierno de Milei, que hay una marcha mañana. Asociándose por ahí a lo que sería el kirchnerismo y otras fuerzas muy opositoras. ¿Cómo lo toma usted? ¿Le parece que es una impostura? Una falta de respeto, una payasada, porque tenemos los gobiernos se eligen con los votos. O hacemos democracia o no tenemos democracia. A mí no me gustan muchísimas cosas de este gobierno. Y de hecho, si nos ponemos a hablar, Pedro y Pablo, querido, puedo estar 2 horas contándole exactamente los defectos que yo le veo, que son muchos, desgraciadamente. Porque a mí me gustaría que el gobierno fuera perfecto, que le fuera re bien. Porque cuando a un gobierno le va bien al país. Pero de ahí a meter cosas que se metieron, ¿a quién le importa lo que decidan los defensores del terrorismo o los de la cámpora que no trabajan? Hablar del trabajo. Esto es una cosa parece una broma, de mal gusto. Los dirigentes sindicales tienen otro tipo de problemática, los reales, porque hay de todo. No es justo que nos traten a todos iguales, porque no somos iguales. Bueno, y hablando de dirigentes sindicales, le mando mi más cariñoso saludo a Jerónimo del Vidrio, sí, que alguien tiene que explicar, y eso, bueno, sí, es la tarea del gobierno, quiénes fueron los vándalos, los criminales, los asesinos asquerosos que entraron a romper el sindicato este fin de semana. Claro. Dante, lo notamos muy crítico con algunos sindicalistas. Usted dice que son tipos millonarios. Por supuesto, estoy peleado con uno. Con Luis Barrionuevo, que era su cuñado, está peleado a muerte, ¿no? Digamos, no, hace 20 años, no de ahora. No, hace 20 años. Y no hay chance de que se recupere el diálogo ahí, porque... Digo, él quiere seguir en el sindicato gastronómico, usted, entiendo, frenó esa posibilidad. Mire, yo creo que el que es empresario tiene que ser empresario. Clarísimo. El sindicalista es sindicalista. Y no hay es así de claro. No creo que quiera renunciar a todo, a su tren de vida, a un montón de cosas. Y yo pienso diferente. Mire, Pedro y Pablo, que me encanta, a ver si algún día nos vemos, porque vos sabés que yo todavía escucho música con vinilo, ¿viste? Soy un tipo muy antiguo. Sí. Y yo vivo en México y Solís. Sí. Y nací en Caseros de La Rioja. Y laburo hace más de 50 años en Salta y San Juan. O sea, yo soy como un perrito atado por una cadena muy cortita. Y fuera de mi mundo
conozco poco. Lo podemos invitar a Palermo, la radio está en Palermo, Claro. tranquilamente. El año que viene se viene un día al estudio y Vamos a si charlar. cerramos la continuidad, estamos negociando. Se Sí, puede vamos venir. con tiempo. Y vamos a ¿Sabes charlar por con qué? los Porque gastronómicos aparte de me Palermo, encanta aquí. Palermo. Porque acuérdate que yo soy viejo y ahora me pierdo. Porque voy a Palermo y le pusieron tantos nombres, pero tantos nombres, ¿viste? Soho, Hollywood, este y el otro y todo lo demás. Y para mí Palermo era Palermo nomás. Claro. Bueno, acá tiene que tener muchos afiliados, además, Dante. Sí, también tenemos mucho negro y tenemos mucha pelea, porque muchos sinvergüenzas, porque, ojo, es muy fácil hablar de los políticos y los sindicalistas corruptos, y nadie habla de los empresarios corruptos. Muchos sinvergüenzas aprovechan para contratar a los extranjeros porque los tienen en negro, les Claro. pagan menos que el convenio y no hacen los aportes. Clarísimo. Bueno, Dante, Tenemos bastantes problemas. y bueno, se puede venir a Palermo y lo acompañamos a pasear a ver algunos de Vamos, esos. hacemos un móvil en vivo por los de- bares de acá de de esos Palermo empresarios. con el sindicalista. Dante, le queríamos agradecer Sí. por el tiempo y nada, gracias por la buena onda y por tener su opinión acá en No Hay Plata. No, gracias a ustedes, muchachos. Y póngale donde sigan, porque aparte, viste, hicimos un mundo para viejos. Y hay que entender, esta otra época, está la digitalización, está el mundo virtual, la inteligencia artificial, es otro mundo. Y desgraciadamente muchas de las grandes decisiones están en manos de viejos que tienen más de 70 años y no quieren darse cuenta que son una minoría, que hay que empezar para las mayorías. Clarísimo, Dante. Muchas gracias, Dante Camaño. Ah, ahí me lo representante pusiste. gastronómico. Sí, ahí lo puso Charlie. Le agradecemos el tiempo y lo Imagínate esperamos. que yo lo escuché a esto cuando vos no habías nacido. ¿La sabe? ¿La sabe? ¿La puede cantar un poco? No, soy un perro cantando y Súper. bailando. Bueno, tenemos unos meses para convencerlo cuando venga al piso y a ver si nos cuenta un poco más de la pelea con su ex cuñado, que eso va a estar Con bueno, gusto. va a estar bueno al aire. Dante Camaño, muchas gracias por esta comunicación con No Hay Plata. No, gracias a ustedes, chicos. Lo dejamos gracias. escuchando este tema, vamos. Sí.